Acompaña la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, la viceministra académica de Educación, Sonia Gallardo de Smith, la directora nacional de Evaluación Educativa, Gina Garcés, y también de manera virtual el asesor ad honorem de Educación, Julio Escobar. Para dar inicio, cedemos la palabra a la señora ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Buenos días, Panamá. Para nosotros es sumamente importante desde el sector educación poder comunicarnos con toda la ciudadanía y poder presentar una serie de recomendaciones para garantizar el acceso a la educación de los estudiantes panameños. Luego de la declaración del estado de emergencia en el país, que a raíz de la crisis mundial estamos viviendo producto del coronavirus, acogidos a la declaración del estado de emergencia, nos vimos en la necesidad de garantizar la salud de los estudiantes panameños de todos los sectores y declarar una suspensión temporal de clases acogiéndonos a las directrices del Ministerio de Salud, quien en este momento está rigiendo la materia. Nosotros, a raíz de esa suspensión, el día 11 de marzo, iniciamos una serie, en este caso, de reuniones con el sector de las escuelas particulares, conociendo un poco la situación que se estaba viviendo, ya que muchos se nos habían acercado y nos habían comentado de que estaban utilizando diferentes formatos para tener ese contacto con sus estudiantes. Hemos tenido alrededor de 25 reuniones, no solo con las escuelas particulares, sino con otros sectores que regulan el servicio particular, ACODECO, Cámara de Comercio, etcétera. Y establecimos en el comunicado oficial que las escuelas particulares podían seguir utilizando sus entornos o sus formatos en los cuales se estaban vinculando, comunicándose con los estudiantes como una medida de apoyo excepcional. Eso es sumamente importante porque sabíamos que muchísimas escuelas estaban ya generando esos entornos de comunicación a distancia, ya sea por diferentes medios. Transcurrió todo el mes de marzo y definitivamente se generaron una serie de situaciones de quejas de padres de familia vinculadas sobre todo a la cantidad de material, a la capacidad de internet, a el tipo de evaluación inclusive que se estaba dando. Así que nosotros decidimos para poder tomar decisiones con evidencia, con data, aplicar una encuesta que la realizó la Dirección de Evaluación Educativa y en la cual obtuvimos una serie de información que va a servir a partir de esta semana para poner ese orden de la cual habló el señor presidente de la República y poder nosotros a su vez establecer un plan de mejora y un acompañamiento a todas esas escuelas particulares que deseen seguir operando con criterios establecidos mínimos, con un equipo de apoyo y poder también garantizar el acceso a la educación a ese sector de la población. En vista de esto, nosotros hemos establecido, se instala una junta asesora tecnológica para establecer los criterios, definir algunos procedimientos y por tanto nosotros hoy queremos compartir con toda la comunidad y con toda la audiencia el trabajo que se ha hecho. Por otro lado, también yo creo que es sumamente importante que la comunidad sepa, desde el día 15 de marzo el Ministerio de Educación estableció, tal cual lo dicen, los protocolos de emergencia, desastre y situaciones difíciles a las que se encuentran los países, sobre todo el sistema educativo, establecer un comando de incidencias a través de todo el despacho superior y a su vez definir una ruta que pudiera establecerse para nosotros hacerle frente a esto. Además de que en ese comando de incidencia tenemos aspectos administrativos, operativos, normativos, nosotros tenemos un equipo trabajando desde el día 1 en todo lo vinculado a los aspectos de abordaje educativo durante la crisis y post-crisis. Y sí es importante que la ciudadanía conozca de esto porque nosotros tenemos en este momento, a través de la plataforma educativa del Ministerio de Educación, aproximadamente 21 docentes capacitándose ya en temas vinculados con las herramientas digitales, los entornos virtuales. Tenemos una gran cantidad de estudiantes graduandos también capacitándose y hemos buscado el mecanismo de dar respuesta temporal
a la situación que vivimos, no teniendo una plataforma en sí, sin embargo, sí teniendo las posibilidades de buscar soluciones de acercamiento, soluciones de comunicación con esos estudiantes y priorizando desde los estudiantes graduandos, los de 9º grado, y luego con los estudiantes que están en otras condiciones, como los estudiantes de escuelas multigrados, etcétera. Sabemos que como sistema educativo, que como país, esto es inédito. Nadie tenía escrito, sin embargo, sí hay protocolos de emergencia muy bien definidos a los cuales nos hemos acogido y hemos establecido esa ruta que incluye temas de bioseguridad, temas vinculados a la salud, infraestructura escolar, el desarrollo de todos los formatos para el acceso a la educación, que no solamente es desde la virtualidad, sino también desde otros formatos, radio, televisión, etcétera. Y, sobre todo, cómo nosotros, en virtud de un estado de emergencia, tenemos que hacer los ajustes y la normativa que esto implica para poder darle valor a todo esto que se está haciendo desde el sector particular y que progresivamente entrará el sector oficial. Así que nosotros queremos ahora cederle la palabra a la Directora Nacional de Evaluación Educativa, quien a través de esta dirección desarrolló un formato bastante sencillo, es una encuesta donde se pudo obtener información sumamente importante para la toma de decisiones y luego, a partir del día de hoy, establecer una ruta de acompañamiento para establecer un plan de mejora y garantizar la continuidad del servicio en el sector oficial. Yo, con el permiso, le solicitaría la palabra para la Directora Nacional de Evaluación, la profesora Gina Garcés. Gracias, ministra. Buenos días. Los resultados de la encuesta, como estamos observando en este momento, nos arrojaron información muy importante para la toma de decisiones con fines de mejoramiento continuo. En esta ocasión tenemos aproximadamente 38% de nuestros centros educativos que requieren nuestro acompañamiento y una revisión para darles orientaciones de mejorar sus prácticas con el uso de estas herramientas. Sigamos. En esta gráfica, dentro de ese estudio, analizamos el nivel de uso exclusivo de la plataforma o si requieren otros recursos para el aprendizaje. Aquí vimos que los diversos centros educativos, cuando se le preguntaba si requieren realizar asignaciones en cuadernos, láminas, cartulinas, libretas, otros recursos, el 88% respondió que sí. Es una de las recomendaciones que le vamos a dar a los centros educativos, es que busquemos alternativas virtuales a través de las diversas herramientas que nos brindan para poder que nuestros estudiantes refuercen y tengan y logren los objetivos de aprendizaje. Igual se requiere el uso de libros, folletos o módulos en físico, que el 84% respondió que sí, y todas las asignaciones son individuales, que en el 81% de nuestros directores, porque cabe resaltar que este fue un instrumento que se aplicó a los directores de los centros educativos particulares. Sigamos. Con relación al nivel de efectividad de la evaluación mediante el uso de la plataforma, según los centros educativos, respondieron en su mayoría que desarrollan evaluaciones a través del proceso de aprendizaje, el 93.7%, se desarrollan ejercicios parciales en línea, un 54%. Pero de esta gráfica lo que queremos recomendarle a nuestros centros educativos, a toda la comunidad educativa, llámese los padres, los propios estudiantes, el rol del educador es que garanticemos ese rol de evaluación formativa, que apliquemos esa autoevaluación, la coevaluación dentro de este proceso de aprendizaje en la cual todos estamos aprendiendo. Pasemos. Este es un punto muy importante. Aquí queremos resaltarle, informarle a todos los directores de los centros educativos particulares, a la comunidad educativa que conforma estos centros educativos. ¿Cuál es la metodología para que reinicien y continúen ofreciendo el servicio educativo? Llenar un formulario en línea que va a estar a partir de la tarde de hoy en la página web del Ministerio de Educación. Este formulario que va dirigido a tener datos generales del centro escolar y también el compromiso en la cual va a estar establecidos los criterios para la continuidad. Criterios que van en la línea que todos conocemos y que también estaban en la encuesta establecidos. Elementos curriculares que debemos de tener, la dosificación de contenidos,
la parte de los objetivos de aprendizaje, las actividades de evaluación. Posteriormente también tenemos como otro criterio que hemos mantenido la parte de lo que es referido a los recursos tecnológicos que tenemos que apoyarnos para el desarrollo de esta modalidad. Por supuesto que es algo muy importante, es la interacción pedagógica que se realice y surge un compromiso que es la satisfacción de los padres de familia. Porque recordemos que en este proceso en el cual el COVID a todos nos ha involucrado a asumir cambios y ese compromiso para adaptarnos a las nuevas metodologías, tanto el padre de familia como el estudiante, el docente y los mismos administradores y directores de centros escolares tenemos que asumir. También recordamos que vamos a estar consultando y realizando una encuesta de satisfacción hacia los padres de familia. Pero más adelante vamos a profundizar en cada uno de esos criterios. Además del formulario y a colocar que asume este compromiso, inmediatamente cuando ya tienen esta solicitud, el Ministerio de Educación revisa esa formación, pueden continuar los centros educativos realizando su servicio educativo. Posteriormente le vamos a dar un lapso de tiempo para que nos coloquen todas las evidencias que vamos a estar explicando en cada uno de estos criterios. Esa es la primera parte. Valoración de la información aportada. Con relación a esto, la Dirección Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación va a estar revisando cada una de esas evidencias para posteriormente dar los resultados del cumplimiento de estos criterios. Y así publicar, queremos ser lo más transparente posible y vamos a estar publicando los centros educativos que van a estar en un proceso, que ya asumieron el compromiso, que ya pueden esos centros educativos retornar a su servicio educativo que están ofreciendo. Van a tener también la opción de saber los miembros de la comunidad educativa si su centro educativo le hace falta adjuntar alguna evidencia, están por completarlo. Y posteriormente, si ya está aprobada totalmente o todavía tiene una fase de un plan de mejoramiento en la cual el centro educativo requiere reforzar alguno de estos criterios. Gracias. Seguidamente, virtualmente, se encuentra con nosotros el asesor ad honorem de Educación, Julio Escobar, quien también es coordinador de la Junta Asesora Técnica. Doctor, adelante. Gracias a todos, gracias ministra y periodistas presentes, personal del Ministerio de Educación. Sí, efectivamente el Ministerio de Educación venía trabajando y ha solicitado que un equipo de especialistas apoyemos en lograr los objetivos de educación del país en una situación extrema como la que nos encontramos. Así que existe ya un cuadro de criterios mínimos para el servicio educativo a distancia, el servicio educativo virtual. Antes de pasar a explicarlo, quería comentar que nos basamos en 3 principios para lograr definir esos criterios para el Ministerio de Educación. El primero es el derecho a la educación. El Ministerio de Educación tiene que abogar y tiene que propiciar que exista una educación adecuada para todo el país, como garantiza la Constitución de la República. Eso significa velar porque exista un nivel adecuado de educación, sea presencial o a distancia. Pero esa misma labor de garantizar el derecho a la educación incluye que exista la disponibilidad de educación. Así que una vez se logra definir un nivel adecuado de educación a distancia, es importante que todos colaboremos en que exista esa disponibilidad de educación. Y en ese sentido, lo que el Ministerio de Educación va a lograr con los criterios que se van a publicar es un nivel de transparencia en cuál es el servicio que están recibiendo y deben recibir los padres de familia de los 132,000 estudiantes de nuestro país en escuelas particulares en este caso. El segundo principio, aunque parezca obvio,
es que estamos viviendo una emergencia nacional. Esta no es una situación normal ni esperada por nadie. En esas situaciones tenemos que evitar la parálisis de perfección. Nosotros no podemos exigirle a nuestras escuelas particulares el nivel de educación a distancia soñado. Tiene que ser un nivel pragmático que permita continuar educando al país. Y finalmente, tiene que ser un proceso de mejora continua. Dada una educación adecuada, se aprende en la práctica. Así que nosotros tenemos que unir esfuerzos para lograr que las escuelas particulares lleguen al nivel de criterios mínimos de servicio y que luego con su práctica demuestren que van avanzando hacia mejores niveles de calidad. Es un proceso de mejora continua donde las escuelas tienen que aprender cómo operar mejor y donde el Ministerio de Educación irá aprendiendo cuál es el mejor proceso para apoyarlos y para poder comunicarle al país entero cuáles son los criterios de operatividad para operar más adecuados. No sé si tenemos ya en pantalla la tabla de criterios. Les recorro los criterios. Hemos recomendado y el Ministerio de Educación ha aceptado 5 criterios. La dinámica de interacción a distancia, los elementos curriculares necesarios, los recursos tecnológicos que se utilizarían, cómo atender educación especial y la satisfacción con el proceso. Es decir, el Ministerio de Educación va a incluir la opinión de los padres de familias dentro del proceso de los criterios para operar. Esa satisfacción es importante para que logremos una solución que les funcione a todos. En interacción estamos hablando de cómo se da la dinámica de lo que antes era un aula presencial y ahora es una dinámica a distancia. Hay 2 modalidades. Cómo interactúo en vivo, como estamos haciendo ahora. Ambos podemos hablar a la vez. Nosotros podemos ver lo que hacemos a la vez. A esa modalidad, en la parte técnica se le llama sincrónica. No es más que la capacidad de interactuar en vivo entre los docentes y los estudiantes y entre los estudiantes. El criterio consiste en cuántas horas por semana se da esa interacción en vivo y el número de horas por semana es distinto según el nivel, el grado donde se esté dando la educación y eso aparece en las tablas de criterios para preescolar, para la escuela básica en los distintos niveles, 1º a 3º, 4º a 6º, 7º a 9º y en la escuela media. También hay la necesidad de intercambiar información, no necesariamente en vivo, no necesariamente en forma simultánea, proveerle material al alumno, responder de parte del alumno. Eso no sucede en forma simultánea y también tiene que poder darse esa interacción entre docentes con sus alumnos y entre los alumnos mismos. Allí el criterio consiste en la frecuencia con que se debe dar ese tipo de interacción, debe ser diaria y debe ser pertinente. Al hablar de pertinencia pasamos a los elementos curriculares. Es importante que la instrucción, el proceso de aprendizaje a distancia, cubra los objetivos de aprendizaje que las escuelas ya estaban intentando lograr en forma presencial. Y aquí tomamos en cuenta que nuestras escuelas particulares ya saben enseñar y que los padres de familia ya tienen una idea del nivel de educación que las escuelas le estaban dando. Así que lo que hemos recomendado como criterios y el Ministerio ha aceptado incluye tener elementos curriculares apropiados para todos los grados y objetivos de aprendizaje. Esos son conceptos que las escuelas particulares ya manejan y que los padres de familia ya deberían manejar. Así que tiene que haber disponibilidad en esos grados y objetivos, tiene que haber una diversidad del tipo de material, tiene que haber material audiovisual, tienen que haber imágenes, tienen que haber textos, salvo en el nivel preescolar,
donde la idea de utilizar textos no es eficaz según la práctica mundial y lo que se conoce sobre educación. Tienen que poner a disposición las escuelas particulares actividades para sus alumnos, y estas actividades suelen tener dos vertientes: las actividades de aprendizaje y las actividades consideradas tareas. En preescolar realmente se mezclan, es decir, uno le pide a los alumnos o guía a sus padres para que ellos hagan actividades. Tienen que haber materiales o actividades de evaluación para poder saber si se está dando el aprendizaje, y tiene que poder haber un conjunto de herramientas que lo faciliten. Así que en cuanto a elementos curriculares, son esos conceptos. El siguiente criterio, el tercer criterio, son recursos tecnológicos, y es muy fácil. Tienen que haber recursos tecnológicos que permitan esa comunicación en vivo y esa comunicación de intercambio de materiales que no es necesariamente en vivo. Realmente en este punto no es la intención del Ministerio de Educación ni nuestra recomendación decirle a cada escuela qué herramienta tecnológica utilizar. Cada escuela debe escoger las herramientas que más se ajustan a sus condiciones y a sus objetivos. Sí podemos comentarles que mientras más herramientas utilizan para hacer esto, más compleja es la interacción para el alumno que intenta aprender. Tener que saltar de una herramienta a otra para llevar un día de aprendizaje suele hacer que se vayan alejando del proceso de aprendizaje. Y también conviene que tomen en cuenta que puede que sus posibilidades les permitan ciertas herramientas ahora y después van a querer cambiar. Pero ese cambio también va a introducir cierto nivel de complejidad y entonces de alejamiento, distanciamiento del alumno del proceso de aprendizaje. Así que piensen bien, se entiende que es una emergencia, tómenlo en cuenta. Meduca va a tener en su sitio web mención de información sobre mejores prácticas y algunas herramientas conocidas que logran tanto la interacción simultánea en vivo, la llamada sincrónica, como la interacción que no es en vivo de intercambio de información o llamada asincrónica. Y ese término de plataformas virtuales que probablemente han estado escuchando en medios de comunicación no es más que el conjunto de herramientas o la herramienta unificada que permite estas interacciones de aprendizaje. El cuarto criterio es la atención a necesidades especiales de alumnos cuando los tengan. En este sentido, ya las escuelas entienden en general el tipo de atención, o deben entender el tipo de atención que deben prestarles. Lo nuevo ahora es hacerlo a distancia. Para hacerlo a distancia, nuestro criterio es indicar quién es el responsable por la atención a distancia, en este caso, de los alumnos con necesidades especiales. No significa que esa persona es la que los va a atender. Esa persona es responsable porque se dé la atención. Eso le permitirá al Ministerio de Educación entablar conversaciones con esa persona y darse cuenta si la persona tiene la concepción y el nivel de desempeño que garantiza que los alumnos con necesidades especiales son atendidos. El último criterio es realmente la forma en que nosotros incorporamos en nuestro país a las familias al proceso de garantizar la calidad de la educación. El último criterio es una encuesta periódica de satisfacción de los padres de familia usando una escala simple del 1 al 5 sobre cuán satisfechos están los padres. Partimos de la base de que los padres ya han tenido una experiencia de formación con las escuelas y que las escuelas ya saben cómo llevar adelante un proceso de aprendizaje. Así que básicamente ahora las escuelas van a escuchar de sus padres en forma sistemática, como ya lo hacen algunas, cuál es la opinión de los padres sobre cuánto están logrando y qué calidad están logrando con el proceso de educación a distancia, y eso también lo va a saber el Ministerio de Educación
y podrá apoyar a las escuelas que lo necesiten. Para cerrar, quisiera hacer 3 comentarios rápidos. El primero es que los criterios que nosotros estamos usando en este momento van a ir siendo depurados en función de la experiencia. El Ministerio de Educación tiene que aprender cómo hacer esto, al igual que las escuelas, porque esta es una situación no prevista. Lo segundo es que es importante que nosotros contemos con educación particular en el país. Es decir, este no es solamente un problema de los padres de familia en el sentido de si están recibiendo o no una buena educación a distancia. Este también es un problema de lograr un esquema que le permita a las escuelas particulares sobrevivir la emergencia, porque desaparecer escuelas particulares significa que no hay una educación a disposición de esos alumnos en el sector particular. Y en ese momento forzamos al país a hacer ajustes de improviso para absorberlos en el sistema público. Así que a todos nos conviene que ese sistema funcione. Y finalmente, esta es una situación donde el país es como un bote en aguas turbulentas. Si hay complicaciones y hay discrepancias, y las personas que tienen discrepancias se paran en ese bote a pelear, el bote se destabiliza aún más y eso no le conviene a nadie. Así que este es un momento de serenidad donde todos tenemos que contribuir a que nuestras autoridades encuentren la mejor solución posible para una situación difícil para todos y colaborar a terminarla con éxito. Esto va a pasar y seguramente seguiremos adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor Sandoval, doctor Julio, por esta intervención que ha tenido en este momento. Seguidamente pasamos entonces al periodo de preguntas y respuestas. Iniciamos entonces con Telemetro Reporta a Tenógenes Rodríguez. Bueno, gracias, Araceli. Ministra, funcionarios del Meduca que nos escuchan. Tengo ante el anuncio que están haciendo hoy del proceso para solicitud de operación de escuelas particulares, hay 2 preguntas importantes. Uno, las escuelas particulares que están usando educación virtual en este momento, ¿deben seguir con clases o suspenderlas hasta esperar la autorización? Y 2, ¿qué recomienda Meduca sobre los costos de la operación de la educación virtual? ¿Deben ser los mismos costos que la educación presencial? Sí, en los 2 comunicados, en el primer comunicado hablamos de que las escuelas continuarán su servicio como una medida de apoyo excepcional. La semana pasada, cuando anunciamos una suspensión temporal, efectivamente era para poner ese ordenamiento. Sin embargo, nosotros no podemos desvincular a un estudiante de un escenario educativo de alguna manera que esté teniendo no solo logros educativos, sino que esté aprovechando su estancia en casa. Y los 2 comunicados tenían ese sentir. Entonces, para nosotros es sumamente importante que esperen la publicación en el transcurso de la tarde de hoy de los requisitos, hagan la solicitud. El presidente ha indicado con mucha firmeza de que en 2 días, para nosotros no dilatar esto en trámites administrativos, podamos dar la autorización para continuar. Sin embargo, yo sí recomendaría de que si se está haciendo algún tipo de interacción con la población estudiantil, obviamente debe continuar, porque los estudiantes son los que pierden en este caso y nosotros estamos aquí tomando esas decisiones exactamente para garantizar el bien supremo del menor y ese acceso a la educación de todos los estudiantes independientemente del sector. Yo le pediría al director de ACODECO que me apoye con la segunda pregunta, por favor. Sí, muy buenas tardes. Gracias a Tenógenes por la pregunta. Pero, por supuesto que nos encontramos frente a un contrato de servicio. Sin embargo, este es un contrato de servicio de un bien tutelado por el Estado, uno de los derechos más importantes que tenemos los seres humanos, que es el derecho a la educación, y que es tutelado por el Ministerio de Educación. Dicho eso, y entendiendo que el contrato ha cambiado de ser presencial a ser semipresencial o ser de manera virtual, por supuesto que nosotros hemos solicitado al Ministerio de Educación participar
en reuniones con las asociaciones de padres de familia, con Meduca y con los dueños de los colegios para que se examinen descuentos importantes para dicho servicio. Por supuesto que tienen que haber descuentos porque el servicio no se está dando de la misma manera que fue contratada. Gracias, ministra. Continuamos con TVN Noticias, Kaira Saldaña. Continuamos con TVN Noticias, Kaira Saldaña. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo ustedes le van a dar? Sí, buenas tardes. Bien, aparentemente tenemos problemas de comunicación con Kaira Saldaña de TVN Noticias. Reiteramos que nos mantenemos entonces en la conferencia de prensa donde las autoridades han anunciado los mecanismos para operar de las escuelas particulares. Cedemos nuevamente la palabra a la colega de TVN Noticias, Kaira Saldaña, para que haga efectiva su pregunta a las autoridades de educación que en estos momentos se mantienen en esta conferencia. Continuamos entonces con Crítica. Yorlén Morales, ella va a desarrollar en estos momentos su intervención, su pregunta a la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Yorlén, adelante. Buenas tardes a la mesa principal. ¿Cuál es la plataforma ideal o básica para impartir clases, celular o computadora? ¿Y hay algún parámetro internacional que haya ordenado al Meduca para impartir clases virtuales o es un estilo libre de cada colegio o de cada docente? Y también todo sugiere que el país pueda retornar parcialmente a las clases el mes a mediados de mayo. ¿Cómo se haría para asegurar los hábitos de higiene entre niños que no están acostumbrados a este tipo de disciplina, por lo menos de lavado de manos? Muchas gracias. Muchas gracias, Yorlén. Vamos a ceder la palabra al doctor Julio Escobar para que responda esta pregunta. Doctor, adelante. Gracias a todos. Sí, a ver, en cuanto a herramienta, no hay una mejor herramienta porque la mejor herramienta depende de las circunstancias y objetivos de cada colegio. Por supuesto, no son miles de herramientas, hay varias herramientas conocidas eficaces. El Ministerio de Educación está subiendo a su página web pronto algunas de las herramientas más reconocidas. Hay que tomar en consideración la capacidad técnica de la escuela para operar la herramienta. Si la herramienta es más compleja y no tiene esa capacidad técnica, va a ser un peor trabajo. Hay que tomar en cuenta los costos cuando son herramientas comerciales. Hay que tomar en cuenta los objetivos de aprendizaje y la forma en que la escuela lleva adelante su proceso de aprendizaje. Así que, más que decir esta es la mejor herramienta, el Ministerio de Educación va a indicar estas son herramientas que están demostrando lograr los objetivos de comunicación simultánea en vivo y de comunicación de transferencia de información que no es necesariamente en vivo. Sin embargo, nosotros, un grupo de especialistas, y quisiera mencionar quiénes son, incluye a Jacinto Wong, quien fue director tecnológico de la Autoridad del Canal de Panamá, la doctora Mariana León, quien es vicerrectora académica de Quality Leadership University, Marvin Castillo, director de la Fundación Fundestim, María Heller, la directora nacional de aprendizaje de ciencia y tecnología de CENACYT, la doctora Nadia de León, asesora del despacho superior del Ministerio de Educación, y hemos consultado, la Adriana Angarita, rectora de la Universidad de El Istmo, y hemos consultado también con el ingeniero Gaspar Tarté, quien fue ministro de Innovación Gubernamental. Así que nosotros hemos estado viendo las prácticas alrededor del mundo, principalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, un país que lleva rato desarrollando la modalidad de educación a distancia, y hemos visto la experiencia de varios estados. Así que no hay un estándar
que se está recomendando de cómo se hace educación a distancia. Hay muchas formas de hacerlo, pero nuevamente el Ministerio de Educación va a estar poniendo a disposición información sobre las mejores prácticas que se están viendo alrededor del mundo. En cuanto a la forma en que se puede lograr que nuestros niños tengan los mejores hábitos en casa en una situación como esta, bueno, no deseo hablar sobre cómo lograrlo en cuanto a los hábitos sanitarios, pero en cuanto a los hábitos de aprendizaje, efectivamente nuestra recomendación, que ha sido aceptada por Meduca y lo mencionó la ministra de Educación la semana pasada, el Ministerio de Educación va a apoyar a las escuelas a que logren un buen proceso de educación a distancia, y eso incluye apoyarlos a ellos y también orientar a los padres de familias en sus casas de cómo mejor llevar adelante el proceso interno en casa de educación de sus hijos. Así que van a existir cápsulas, digamos, de las mejores prácticas que se están viendo alrededor del mundo sobre cómo interactuar a través de medios virtuales y seguramente información también sobre la situación de salud. Sí, Muchas gracias, doctor Escobar. Sí quisiera complementar la segunda parte de la pregunta en relación a las medidas que ha tomado el Ministerio de Educación. Primero que todo, es importante resaltar que nosotros estamos en coordinación diaria prácticamente con el Ministerio de Salud. En este momento no hay una fecha definida en mayo, como lo comentó la apreciada periodista. Nosotros estamos hablando de posiblemente un retorno después del mes de julio, y es lo que hemos tratado de comunicar en las diferentes oportunidades que hemos tenido con medios, porque recuerden que esto es un comportamiento que cambia día a día y nosotros estamos en esa coordinación constante con el Ministerio de Educación. En el inicio de la presentación, cuando hablé de que nosotros sí teníamos un plan y tenemos un plan que estamos desarrollando, obviamente buscando el tema presupuestario, la capacidad humana en este momento, sobre todo recursos administrativos para poder garantizar el personal en las escuelas. Nosotros tenemos el área de bioseguridad y salud. Nosotros estamos ya en la cotización de los kits de limpieza para cada escuela, de esa proyección de que los 3.400 centros educativos estén limpios, como si estuviéramos iniciando el periodo escolar, y sobre todo nuestra situación que tenemos como sistema educativo heredado de más de 1.000 escuelas sin aguas, que ya estamos a través del Viceministerio de Infraestructura, con todo su equipo, buscando los mecanismos. Número uno, de tener los tanques de reserva de agua, inclusive en áreas de la ciudad de Panamá, que aunque tengamos el acceso a las fuentes de agua, en ocasiones hay lugares que por la densidad o la presión del agua no hay agua suficiente en las escuelas. Y segundo, buscar los mecanismos para que todas esas escuelas cuenten con una fuente de agua de cualquier tipo al retorno de clase. Para nosotros eso es lo más importante, ya que hay medidas muy claras para mantener la mitigación, y nosotros debemos estar en correspondencia con todas esas medidas que va a establecer el Ministerio de Salud post-crisis, que incluye como una de las partes más importantes el retorno a clase. Así que nosotros estamos revisando los protocolos internacionales. Yo creo que también es importante hablar, hemos participado en 3 reuniones con ministros de educación, y todos los sistemas educativos estamos enfrentando esto, y sobre todo la gran preocupación que hay en un retorno donde tenemos diversidad de contextos, diversidad de culturas, diversidad de hábitos y sobre todo diversidad de recursos. Sin embargo, desde el día 23 de marzo nosotros hemos lanzado cápsulas con UNICEF para que los niños en casa, los papás puedan estar orientados hacia ese trabajo de explicar lo que está pasando, bajarles el estrés a los niños que tienen más de 30 días de estar en sus hogares o de no ver a sus compañeritos, de saber de que tengo que desarrollar hábitos de higiene, de que tengo que cambiar algunos patrones que tengo de conducta, sobre todo vinculadas a la limpieza, al lavado de manos, al uso del jabón, y nosotros estamos
organizando todo eso para el retorno a clase, incluyendo la capacitación a padres de familia y el apoyo que vamos a tener de nuestros más de 40.000 docentes a nivel nacional, que son la base fundamental en todo este retorno. Lo tecnológico es importante, lo académico, sin embargo, nosotros no podemos dejar a un lado todo el componente vinculado a la bioseguridad, la salud y disminuir las posibilidades de contagio cuando se retorne a clase. Muchas gracias, ministra. Avanzamos con más de este periodo de preguntas y respuestas y le corresponde el turno a RPC Radio, Diana Rodríguez. Bien, saludos, Aracelis, a la ministra de Educación, a quienes están en la mesa principal. Dos preguntas, ministra. Hace algunas semanas preguntamos o conversamos con quienes están al frente de la Unión de Colegios Particulares. Ellos mencionan que algunas, aparte de haber cerrado, como usted ya lo ha mencionado en su momento, incluso algunos colegios pueden quebrar. Es decir, que nada le garantiza a los padres de familia, al regresar de esta pandemia, Dios primero, encuentren operando a su colegio. ¿Qué va a pasar con estos estudiantes si esta migración puede recibirla o la soportaría el sector oficialista? Eso por un lado. Mi siguiente pregunta va dirigida al licenciado Quintero de Acodeco. Licenciado, con mucho respeto, acá en RPC Radio recibimos quejas todos los días. Están preocupados, pero por el tema de leyes. ¿Sientes que las leyes no los protegen? ¿Hay algún tipo de coordinación entre Acodeco y el Ministerio de Educación para que precisamente esos padres de familia no se sientan desprotegidos? Adelante. Sí, en mi caso, te hablaría en forma muy breve. Nosotros hemos tenido contacto con el 50% de las 122, 140 escuelas que hace 15 días habían informado que habían cerrado. Posiblemente con esta nueva opción, quizás algunas puedan generar otro tipo de recurso y retornar a clases. Sin embargo, nosotros ya hemos tenido reunión con el ministro Rojas, quien es el asesor, el coordinador de la mesa económica en medio de toda esta crisis, y hemos planteado una serie de información para tomar decisiones en conjunto y también buscar los mecanismos de apoyo a esas escuelas. A nosotros nos corresponde como sistema educativo dar la oportunidad de que el niño que por alguna razón o vinculado al resultado de esta acción, que la escuela tome la decisión de cerrar definitivamente, buscarle la posibilidad de tener cupo. Sin embargo, como lo anunció el señor presidente, próximamente nosotros estamos ya en una construcción de una plataforma nacional, una plataforma del Ministerio de Educación, y la idea es nosotros proyectar esa posibilidad de que no solo los estudiantes del sector oficial, sino todos los estudiantes, incluyendo el sector particular, así como lo estamos haciendo en este momento, se puedan beneficiar de esos recursos que ofrece el Ministerio de Educación, sobre todo como el rector de la política educativa y el que vela por el derecho a la educación. Yo sí le pido a los diferentes sectores de escuelas particulares, así como he tenido comunicación con ellos las últimas 3 semanas, en reuniones muy extensas y muy ricas, sobre todo de conocer otras características de sus entornos y de su población, acercarse también al Ministerio de Educación. Nosotros estamos estableciendo un equipo en conjunto con el equipo asesor, desde el viceministerio académico, desde la dirección general, desde las diferentes áreas curriculares, para atender en este momento esa situación y poder también buscar un mecanismo de apoyo de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo también a las recomendaciones que nos dé la mesa económica. Listo. Le pasamos la palabra al director de Acodeco. Sí, muchísimas gracias. Sí, la Acodeco como institución que protege a los consumidores, y en este capítulo, llámese padres de familia, por supuesto que está anuente a recibir todas las quejas y todas las necesidades que surjan de los consumidores en cuanto al tema de los contratos de colegio. Sin embargo, yo quiero decir que si algo hemos aprendido de esta pandemia es que como seres humanos tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas. Yo veo con buenos ojos que a inicios o a mediados del mes de marzo, muchos colegios están en una posición muy rígida en cuanto al tema de los descuentos, y ha cambiado esa posición.
Según la data que maneja la institución, ya para estos días, para hoy día, el mes de abril, ya hay colegios que sí están ofreciendo entre 20, 30 y hasta el 40% de descuento. Quiere decir que podemos ponernos de acuerdo. Esto no es un contrato sencillo, esto es un contrato de la educación. Ya hemos visto y la exposición del profesor Escobar, lo complejo que es el servicio, es muy importante. No obstante, a la pregunta hecha por la periodista, la Codeco siempre va a recibir quejas de personas que están insatisfechas con el servicio o que se sienten vulneradas en alguno de sus derechos. Por supuesto que estamos ahí para servirle. Gracias, ministro. Continuamos con CERTV, Manuel Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas las autoridades. Hay una plataforma para dar capacitaciones a los docentes. Esto también incluye a los docentes de escuelas particulares. ¿En qué consiste básicamente y en qué áreas se está capacitando a las personas que ahí ingresen? Y por otro lado, uno de los criterios de evaluación para que las escuelas particulares continúen dando sus clases virtuales es la evaluación de los padres de familia. ¿Esto se va a tomar en cuenta y cuál sería el procedimiento de ser algo negativo o positivo esta calificación por parte de los padres de familia? Muchas gracias. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Eso es importante. Luego de informar sobre la primera parte, le paso la palabra a la directora de evaluación. La capacitación que que hemos puesto a disposición de todos los docentes abierta para docentes del sector público y para docentes del sector particular, incluyendo hay cantidad de capacitaciones que en este momento han podido ingresar estudiantes, sobre todo del nivel medio. Sin costo, es un ingreso en línea como usualmente realizamos en los periodos de capacitación de verano, capacitaciones específicas en el Ministerio de Educación a través del portal educativo del Ministerio de Educación. Por otro lado, nosotros en este momento tenemos 21.000 docentes registrados al cierre del día viernes. Para esta semana se espera desarrollar otra gran cantidad de capacitaciones y todas están enfocadas en un 80% al desarrollo de competencias digitales, herramientas tecnológicas, mecanismos de interacción, capacitación virtual, incluso tutorías virtuales de aprendizaje. Tenemos que prepararlo porque a medida que nosotros estamos diseñando la plataforma con los expertos y estamos cargando los contenidos del currículum nacional que ya están publicados en el portal educativo, y tengo que decirles que en medio de todo siempre hay oportunidades. Nuestro portal educativo recibía mensualmente 400 o 500 visitas en un mes y nosotros estamos recibiendo en un día 107.000 visitas y hay un descargue de más de 37.000 páginas digitales y tenemos reporte de muchos estudiantes que han continuado. Ahora tenemos que hacer ese match, esa articulación, regiones educativas, escuelas, docentes y grados. También tenemos información de muchos docentes que se les dio la opción de elaborar sus páginas web. Ellos ya habían sido capacitados previamente y están teniendo esa coordinación con los estudiantes. ¿Por qué nosotros no hemos podido en este momento hacerlo vinculante? Porque nosotros no tenemos la data de la cantidad de estudiantes, cuántos tienen acceso a Internet y cuántos tienen acceso a dispositivos electrónicos. Esa sería la fase en la que entraríamos próximamente, porque debemos también asegurar. También nosotros estamos buscando formatos de radio, televisión, inclusive el material de multigrado va a ser distribuido en la línea de entrega de logística del programa Panamá Solidario, donde allá seguramente muchísimos estudiantes, miles, no tienen en este momento acceso a ninguno de estos formatos, pero sí generar programas de radio con una parrilla que el estudiante pueda dar seguimiento. Entonces es importante que se sepa que el Ministerio está a disposición del sistema educativo y de toda la comunidad educativa. Todos los cursos son gratuitos y son certificados por la Dirección de Perfeccionamiento Docente. Le paso la palabra a la directora de evaluación para hablar un poquito de ese nivel de satisfacción y de ese rapport que se debe dar con los padres de familia en medio de estos entornos. Y lo que nosotros no queremos es generar tampoco más estrés en las familias, sino lograr que en medio de tanta ansiedad que vivimos en medio de esta crisis, nosotros, que esto se convierta en una medida de apoyo y en un mecanismo de lograr objetivos de aprendizaje con los estudiantes. Gracias, ministra. Primero quiero señalarle a toda la comunidad educativa, a los padres, a los docentes, a los estudiantes, a las autoridades, que
La educación a distancia ha existido desde hace muchos años y se ha implementado. Es decir, cada centro educativo de manera distinta, unos están en su fase inicial, otros ya estaban acostumbrados, otros están incorporando nuevas herramientas. Estamos en un proceso de aprendizaje en las cuales todos tenemos que aportar y dar un grano de arena más para poder que logremos los objetivos que aspira el sistema educativo. Siempre mantener la puerta de la educación abierta, que nuestros estudiantes se mantengan activos en esos procesos de aprendizaje. Dentro de esos criterios, se habíamos colocado que el 70% de satisfacción de los padres de familia. Es a que nosotros aspiramos que los centros educativos, en compañía de esa evidencia que nos envíen sobre lo que tienen en cada centro escolar, queremos que hagan una escala de 1 a 5, cómo consideran ellos que la educación a distancia en esta modalidad virtual está siendo al nivel de satisfacción de los padres de familia. Nosotros nos gustaría saber que los padres de familia, si no tienen esa satisfacción, son los primeros que cada día están haciendo y están realizando y nos están apoyando a conocer qué elementos en un momento dado, de forma conjunta con las autoridades del centro educativo, deben de ir mejorando. Que sí vamos a tener esa escala de satisfacción, un 70%, y por otra parte, no significa que si el centro escolar tiene 69 ya no es nivel de satisfacción. Ingresamos a un proceso de mejoramiento continuo con el padre de familia, la comunidad educativa, las autoridades del centro escolar. Gracias. Continuamos con la viceministra académica de Educación, Sonia Gallardo de Smith. Muchas gracias, buenas tardes. Nosotros vamos a referirnos a los estudiantes. Y principalmente es la preocupación que el Ministerio de Educación ha recibido de los padres de familia, pero fundamentalmente de los graduandos. En este marco queremos señalar la abundante preocupación de diferentes sectores que se han acercado al Ministerio de Educación para coadyuvar, ayudar y colaborar en este proceso. De las dificultades vienen las grandes oportunidades. En ese sentido, la Universidad de Panamá ha ofrecido y ya está listo para el mes de mayo un programa dirigido para los jóvenes graduandos en el área de física, química, biología y matemáticas, que son áreas que, según los resultados que el Ministerio de Educación ha realizado, precisamente se señala con mucha precisión esta deficiencia y se captan en los periodos de admisión de las universidades, y la Universidad de Panamá, la Facultad de Medicina, nos está dando en este momento 100 cupos precisamente para capacitar vía internet con los estudiantes egresados de nuestras instituciones educativas. Y en ese sentido, pudimos detectar que el 90% de esos jóvenes poseen tecnología, poseen computadora porque es un trabajo en línea. De igual manera, con el caso de la Universidad Tecnológica, también ya teníamos un programa de Cisco y se va a continuar este esfuerzo con la coordinación de los profesores de la Universidad Tecnológica y conjuntamente con el aval y la disposición del vicedecano de esa universidad para ayudar precisamente en reforzar en estas áreas para los estudiantes en el proceso de admisión. En el caso de la Tecnológica, conversamos con las autoridades de visualizar y extender este ejercicio al resto de los centros educativos, fundamentalmente en el caso de los estudiantes graduando. Quería ampliar un poco lo de los padres de familia, porque consideramos que el padre de familia juega un papel importante en este proceso y han venido realizando reuniones periódicas frente a la situación de las escuelas particulares, pero no solamente en este sector, sino en el resto, inclusive dándole orientaciones específicas, psicológicas, por el estrés que genera en el padre de familia la situación de impacto de la pandemia, y el Ministerio de Educación responsablemente también ofrece este tipo de orientación a través de las diferentes regionales con psicólogos y especialistas que posee Meduca. Entonces, estas dos áreas me parece importante porque, por un lado, el impacto académico y por el otro lado, el impacto de salud mental que afecta tanto a docentes como a los jóvenes y a los padres de familia. Gracias.
Muchas gracias, viceministra. Continuamos con más de este periodo de preguntas y respuestas. Corresponde el turno ahora a Gretel Méndez de TVN Noticias. Saludos, buenas tardes. Retomar la pregunta, ¿cuánto tiempo tienen las escuelas para poder presentar su plan de mejora? Y si la plataforma Zoom está reconocida para realizar estas clases virtuales. Sí, corresponde responder al doctor Julio Escobar. Adelante, doctor. Recordemos que en estos momentos nos mantenemos en la conferencia de prensa donde las autoridades educativas dan a conocer los criterios mínimos de educación virtual para que las escuelas particulares puedan operar. En estos momentos establecemos el contacto con el doctor Julio Escobar, asesor ad honorem de educación, y quien se encuentra pues de manera virtual para ampliar esta pregunta que ha hecho la periodista de TVN Noticias. También es importante mencionar que algunos de los criterios son la interacción pedagógica, elementos curriculares, recursos tecnológicos, educación especial y satisfacción con proceso. Son los 5 criterios mínimos de educación virtual que revisará el Ministerio de Educación, como lo han anunciado las autoridades educativas, para que las escuelas particulares estén dispuestas y sigan brindando sus servicios, pero de manera virtual. Esto va a ser también un punto considerado a satisfacción de los padres de familia que se encuentre pues evaluando cómo ha sido ese proceso de enseñanza-aprendizaje que han obtenido sus hijos a través de estas plataformas virtuales. De momento todavía no tenemos la conexión. Yo puedo contestar ¿Sí? también. Yo puedo contestarlo. Ok, la directora nacional de educación. De evaluación. De evaluación. Ya se conectó. Tenemos al doctor Julio. Sí, gracias y disculpen, estaba esperando el micrófono. Sí, a ver, en el proceso se ha planteado que un centro de educación particular, a través de los mecanismos que pone a su disposición el Ministerio de Educación, solicita operar y tiene máximo 2 semanas para entregar la evidencia de qué herramientas y qué procesos y qué materiales tiene a disposición para hacer un buen proceso de educación a distancia. Sin embargo, el Ministerio de Educación le contesta en solo 2 días, porque nosotros queremos precisamente que el país vuelva a operar su educación particular. Así que el Ministerio de Educación toma la decisión en función del conocimiento que tiene de ese centro particular y el compromiso de ese centro de observar los criterios. En cuanto a la herramienta Zoom, es popular y utilizada por muchos centros alrededor del mundo. Es una herramienta que permite la comunicación en vivo, simultánea principalmente. En general no se utiliza como una herramienta para intercambiar material de información de manera fluida. Nosotros, como especialistas, recomendamos al Ministerio de Educación que no especifique cuál herramienta, sino que indique algunas de las herramientas que permiten ese tipo de interacción, y Zoom es una de las herramientas viables para utilizar en una interacción simultánea en vivo. Yo quería, aprovechar para aclarar una pregunta que me parece que no terminé de contestar. El tema de celulares, tabletas y otros medios está contemplado, por supuesto, en algunas de estas herramientas, en algunas mejor que en otras, y sí es importante considerar toda la diversidad de medios que tienen los distintos niveles de poder adquisitivo de nuestro país. Muchas gracias, doctor. Recordar también que los centros educativos particulares pueden solicitar a la Dirección Nacional de Evaluación el retorno a operación virtual, aportando la evidencia sobre los criterios indicados, y ellos posteriormente recibirán una respuesta en 2 días. Continuamos con más preguntas y respuestas. Ahora corresponde el turno a la prensa. Urania Cecilia Molina. Continuamos entonces con otras preguntas por parte de los medios de comunicación que se encuentran conectados de manera virtual para hacer las preguntas correspondientes a las autoridades educativas que se encuentran presentes en estos momentos. Continuamos entonces con la estrella de Panamá, Adelita Coriat. Adelante, Adelita.
cuántas escuelas particulares se encuentran en riesgo en este momento de que luego no puedan volver a abrir sus planteles, y también qué se está recomendando con respecto a los sistemas de evaluación, tanto a los alumnos como de parte de los padres de familia hacia los planteles. ¿Qué es exactamente lo que ellos van a evaluar y cómo piensan entender todos estos resultados? Me interesaría saber mucho sobre el proceso de evaluación y también conocer cuántos planteles creen ustedes que pueden estar en riesgo de cerrar las puertas. Buenas. Nosotros actualmente ya tenemos un registro de más de 120 centros educativos que por diversas razones ya ellos tomaron la decisión con sus autoridades y llegaron a un consenso de tomar la decisión de suspender las clases y las operaciones por diversas razones. No hay una sola razón en la cual los centros educativos han dejado, puede ser una porque sus padres de familia en sus hogares no tienen todos con las herramientas, dos porque reconocieron que sus estudiantes no todos tienen el acceso al internet. Ellos ya tomaron esa decisión y nos informaron a nosotros y están haciendo los planes remediales correspondientes. Por otra parte, nos estaban señalando, ¿cuál es la otra parte? En el sistema de evaluación de satisfacción de los padres de familia, vamos a presentarle una escala de 1 a 5 en el nivel de satisfacción, en la cual 1 es el nivel más bajo y 5 es el más alto, y queremos que los padres de familia nos informen cuál es su satisfacción con relación a esta modalidad de educación a distancia, específicamente virtual, cómo se sienten ellos. Además de eso, es de nuestro interés mencionarle algunos de los aspectos que queremos que ellos evalúen, como si las actividades se están llevando de manera clara, si la evaluación es satisfactoria, si las actividades sincrónicas y asincrónicas, que son muy importantes, esa interacción pedagógica que tenga el alumno y el docente y también entre los estudiantes, son pequeños elementos que nosotros vamos a estar consultándole al padre de familia. Pero quiero aprovechar para aclarar y también ampliar que este es un proceso de mejoramiento. La periodista anteriormente nos preguntaba cuál es el propósito o qué laxo tienen para hacer ese plan de mejora. Nosotros hemos definido, como lo señaló el doctor Julio, inmediatamente que el centro educativo hace la solicitud, puede seguir sus operaciones. Tiene a partir de allí 2 semanas para presentar todas las evidencias, incluyendo el informe de satisfacción de los padres de familia. Pero pasado esa fase, nosotros vamos a dar como Ministerio de Educación esa supervisión, un coaching, un acompañamiento, y ahí también exhortamos a todos los centros educativos particulares que hagan ese intercambio de buenas prácticas. ¿Cómo lo estoy realizando yo? ¿Cómo estoy atendiendo a mis estudiantes de primero a tercer grado, que sabemos que es una de las necesidades? ¿Le estoy brindando otras alternativas a los padres de familia en atención? ¿Cómo atiendo a mis estudiantes que tienen una discapacidad? ¿Tengo una persona o qué horario le estoy brindando? También las alternativas y las diversas herramientas. Todo eso que hemos mencionado son herramientas que nos sirven de apoyo para fortalecer la comunicación entre los docentes, los alumnos y entre los propios alumnos. Es lo que nosotros aspiramos, que los centros educativos que asuman el compromiso con todo el apoyo de su comunidad educativa sigan mejorando cada día. Que el plan de mejoramiento, porque en este momento nadie sabe, sabemos que estamos en una situación de una pandemia mundial, cuando realmente vamos a retornar a las aulas de clase. No tenemos una fecha todavía definitiva, que tenemos que seguir reforzando estas alternativas de estudio con el objetivo de, ya se quedaron, alguien mencionaba hace un momento, tenemos que estar conscientes que todo ha ido cambiando, evolucionando, y tenemos que hacer como centros educativos parte de nuestro día a día el uso de estas herramientas tecnológicas. Sí, yo quería complementar a Adelita, gracias, porque esa es la pregunta de los padres de familia, ¿cómo vamos a evaluar? Y definitivamente que ese proceso de evaluación tiene fases diagnósticas, formativas, sumativa.
Y la gran preocupación de muchos padres de familia, me tocó atenderlos, es mi hijo está fracasando. Entonces, nosotros en medio del diseño de esta tabla de criterios, que fue un trabajo en conjunto, la Junta de Asesores con el Ministerio de Educación, establecimos también y priorizamos las asignaturas para primaria, para nivel básico, para premedia, para educación media. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a recargar a los estudiantes, incluso nosotros no vamos a llevar una organización de contenidos presencial y la vamos a instalar en un medio digital. Entonces, era muy importante establecer esa diferenciación y saber que hay que priorizar en las asignaturas básicas, español, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, y sobre todo lo que yo le pediría a mis colegas docentes y directores de escuela, conocer lo que está ocurriendo en el entorno del niño. Hay niños y familias que están bajo estrés, que han perdido familiares, que hay padres que están incluso en aislamiento. Entonces, cuando el currículum me habla de ser flexible y de hacer ajustes razonables, es exactamente entender la condición personal de cada niño y hacer esos ajustes para que sea exitoso en el logro de ese aprendizaje. Nosotros no podemos tener un sistema que castigue, es un sistema que dé oportunidades, que rompa las barreras y que realmente incluso dé esa respuesta a esa diversidad. La gran preocupación de madres de niños con discapacidad, los niños con discapacidad y todo lo que está incluido en la diversidad, niños con condiciones de salud y niños con otras situaciones especiales, tienen que tener un apoyo de una persona al lado. Todo eso está en la tabla de criterios y lo que nosotros queremos es que se logre el contenido significativo. Nosotros no queremos a niños esclavizados 12 horas en un computador, ni a niños de 7 años que sencillamente están cargándose de ese estímulo visual y sensorial, cuando sabemos que hay ya estudios neurológicos de lo que ocurre cuando un niño está tanto tiempo. Entonces, lo que nosotros deseamos y le solicitamos que en conjunto hagamos esa dosificación, hagamos esos ajustes razonables al currículum y busquemos la fórmula de que seamos exitosos en medio de una crisis que nadie se esperaba. Y la idea es que nosotros podamos coadyuvar en ese proceso como Ministerio de Educación al sector particular. Ministra, continuamos con Einar Valdés, Next TV. Buenas tardes a todos. Ministra, tengo algunas preguntas. La primera, ¿qué porcentaje de efectividad tiene la educación a través de plataformas virtuales en comparación con las clases presenciales? Otra pregunta sería, la realidad es que en nuestro país hay comunidades que no cuentan con la tecnología y tampoco hay padres de familia que tienen este tipo de tecnología. ¿Cómo se va a garantizar este proceso de aprendizaje que no se ve interrumpido por este tiempo a esos sectores donde no cuentan con la tecnología y con los mecanismos necesarios para dar las clases virtuales? Y también quisiéramos conocer si se ha pensado la posibilidad de extender el año escolar 2020 hasta enero o febrero del 2021, si no se cumple con la programación establecida por el Ministerio de Educación para este año. Gracias. Sí, voy a hacer un pantallazo general de 3 preguntas y muchas gracias. Bueno, nosotros sabemos que si esos entornos virtuales están dosificados, están ajustados y cumplen con criterios mínimos, tienen que tener un porcentaje de efectividad alto. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, hemos sido capacitados en algunos temas específicos y eso desarrolla una empatía, eso desarrolla un trabajo colaborativo, el entorno virtual desarrolla una relación con el tutor, con el docente y de toda esa serie de recomendaciones se hizo la matriz para establecer los criterios. Entonces, lo que nos toca a nosotros como Ministerio de Educación es dar un seguimiento de ese cumplimiento y de esos ajustes y esa dosificación que se debe hacer no solo en contenidos, sino en tiempos y en otros recursos educativos para que se pueda garantizar el objetivo. Definitivamente es una de las grandes interrogantes que tenemos. Uno de los temas que hablábamos con muchos directores, incluso con dueños de colegio, es la garantía de que el estudiante tenga acceso a un dispositivo electrónico. Y eso también es parte de posteriormente la información que se debe evidenciar o que ellos deben verificar
para garantizar esa equidad que tanto hablamos, de que todos tengan las mismas oportunidades y no podamos seguir estableciendo esas brechas, en este caso, desde el mismo sector particular, y de que cada escuela garantice que el estudiante va a tener un mecanismo de comunicación a través de los formatos digitales. Creo que por ahí era, no sé si había una tercera pregunta, se me fue la tercera. Difícil acceso. Sí, para las áreas de difícil acceso, definitivamente me ha tocado hablar con algunos propietarios de escuelas del área de Capira, del área de otras áreas del interior. Y ellos sí se han visto en la necesidad de cerrar sus colegios. Lo que sí hemos hecho énfasis es que se tiene que tener la seguridad de que le estoy dando cobertura al 100% de la población y buscar los mecanismos de apoyo en caso el estudiante no cuente con un dispositivo electrónico. Yo creo que está clara, están dadas las directrices y yo estoy segura que esto también va a servir para hacer un plan de mejora muy puntual del sector particular. Muchas gracias, ministra. De esta manera concluye la conferencia de prensa. A todos, buenas tardes. Bueno, acaban de ver ustedes la conferencia de prensa del Ministerio de Educación, temas puntuales, especialmente tanto planteles educativos como particulares. Sobre planteles particulares, en todo momento habían dicho las autoridades del Ministerio de Educación que se va a evaluar la capacidad